entre asegurador y reasegurador que, salvo que haya una cláusula especial que se llama cut-through, si no me equivoco, no hay relación entre el asegurado, es decir, ustedes, y el reasegurador. Ustedes no pueden reclamarle al reasegurador. Es una relación aseguradora-reasegurador. Usted le reclama a la aseguradora y si tiene algún problema, van a la superintendencia. No sé si quedó claro, confírmenme, más que nada. Anabel, ¿te quedó claro? Decinos por el Si chat. no, lo revisamos. Bien, continuemos si no. Sí. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta y quiere ahora como hacer la pregunta? Puede habilitar, o sea, me avisa por el chat y le habilito el micrófono también. Y no sean tímidos, Ahí hagan lo todas veo las a preguntas Anabel. que Anabel, quieran. ¿te quedó claro la pregunta? Haceme así con... Bien, perfecto. Sí, Anabel me dice Bueno, que sí. Bueno, avanzamos entonces. continuemos. Se sigue sumando gente, te aviso, porque todo el tiempo, uno más, uno más. Sigamos. Pero estamos bien con el límite. Sí, 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 sí. Todo lo que es el seguro de transporte surge de Londres. Originalmente, la historia breve, como para hacerlo anecdótico, cuando salían los buques a comerciar hace mucho, mucho tiempo, se decía que en los bares se hacían el seguro tiene una cuestión de probabilidad de ocurrencia o no. Entonces era casi una apuesta, es decir, no es una apuesta, sino que lo que se hacía era un fondo para decir, bueno, si no llega a destino, ¿quién se asegura? Si llega todo bien, esa persona se quedaba con la prima del seguro que hoy llamaríamos, y si pasaba algo mal, si le pasaba algo a la carga, tenía que indemnizarlo. De esa informalidad surgieron luego los seguros propiamente dichos, y no quiero mentir, pero creo que fue el primer tipo de seguro de lo que era el transporte, y luego se formalizó en el 63 en lo que son las cláusulas de Londres, que seguramente muchos leyeron en alguna póliza o escucharon cuando les hablan de qué tipo de seguro es, que era todo riesgo con avería particular o libre de avería particular. Avería particular sería el daño parcial. Ahí menciono que estas cláusulas tenían el inconveniente que eran difíciles de interpretar. Y pasaron en el 82 a llamarse A, B y C. Y cambiaron toda la estructura. Hoy hablo de estas porque mayormente en Argentina todas las aseguradoras utilizan las cláusulas de Londres. Y es lo estandarizado a nivel mundial. En Estados Unidos, como siempre que tienen las yardas, las onzas y le gustan todas sus cuestiones, tienen sus cláusulas especiales, pero las usan únicamente ellos a nivel doméstico. La verdad que incluso cuando hay algo internacional también se usan las de Londres. Alemania tiene otras, pero a nivel mundial está casi estandarizado usar las de Londres. Y las últimas se hicieron en las A, B y C. Después tuvieron algunas modificaciones pequeñas, pero básicamente la estructura sigue siendo la misma. La A es todo riesgo, que ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a ver una por una. La A es todo riesgo, la B y la C son riesgos enumerados. Es decir, que la A va a decir que cubre todo que le suceda a la carga, excepto exclusiones. Entonces ahí lo que tienen que hacer es leer las exclusiones, porque si no está excluido, está cubierto. Esta cubre avería gruesa y los gastos de salvamento, que ahora vamos a profundizar cómo funciona eso. Pero lo importante es que sepan que la A cubre todo excepto exclusiones. Entonces tienen que mirar las exclusiones. En cambio, la B y la C dice, únicamente cubrimos esto. Más allá de las exclusiones, que por supuesto todas las pólizas tienen exclusiones, pero acá no se cubre todo, sino que solo se va a cubrir si hay un incendio o explosión, varadura, encalladura. Van a ver que está principalmente redactado para lo que es medio de transporte marítimo. Hay algunas cuestiones que aplican en paralelismo con medio de transporte terrestre o aéreo, pero van a ver que la mayoría de los riesgos son marítimos. Incendio o explosión puede aplicar a cualquier medio de transporte. Después varadura, encalladura, hundimiento o zozobra del buque de embarcación. Vuelco, descarrilamiento del medio de transporte terrestre. Ahí apunta lo que es el camión.
colisión o contacto del buque, embarcación o medio de transporte con cualquier objeto externo salvo agua, descarga de mercadería en puerto de refugio, terremoto, erupción volcánica o rayo, sacrificio en avería gruesa, de nuevo lo que decíamos la avería gruesa, hechazón o barrido por las olas, entrada de agua de mar, lago o río al buque, embarcación, bodega, container, lifan o lugar de almacenaje, pérdida total de cualquier bulto perdido por la borda o caído durante la carga o descarga del buque o embarcación. En la C es la misma redacción, pero se le quitan estos. Por lo general, aseguranza particularmente usa la A y la B, no usa la C, casi nunca. Por lo general es A y B. Pero en el mercado argentino se usa mucho A y C, la B casi no se utiliza. Y por lo general la C la suelen llamar básica, todo riesgo la A y básica la C. Y las que taché acá son las que no aplicarían. No sé si notan que hay una muy importante que no está, que es robo. Por default, tanto en la B como en la C, no está incluido el robo. Por eso, muchas veces habrán visto en pólizas, o alguna vez alguno habrá visto, que cuando contrata una póliza con alguna aseguradora dice básica más robo. Pero no es el único caso que no está cubierto de los importantes. Tienen lo que es carga y descarga, que suele haber daños parciales, y hurto y desaparición, que ya hablamos de lo que era robo y hurto. Entonces es importante que si en algún momento contratan B o C, o básica, sepan que estos son 3 riesgos importantes que no están cubiertos y que se pueden, a cambio de un costo adicional, se pueden agregar. Algunos ya vienen en la cotización y otros, si no lo ven, es recomendable que lo pidan. Sobre todo carga y descarga es muy frecuente y como vimos, los daños parciales casi siempre sean en la carga y descarga, o por ahí puede ser que esté mal acondicionada la carga en un camión o que sea alguna cuestión así, pero por lo general durante la carga y descarga hay daños o hay hurto, desaparición, dependiendo del tipo de carga. Hay una pregunta en Sí. relación a esto. Sí. Dice, en los Incoterms 2020 hay una diferencia de la póliza de seguro que se prevé contratada. Si no me equivoco, la C básica para marítimos y otra para las multimodales, ¿correcto? La verdad no lo revisé. Si te soy sincero, no te quiero mentir, no lo revisé ese tema, pero me comprometo a revisarlo. Laura, ¿vos tenés la información de los que participan en la charla? Sí, todos los que se inscribieron, tengo la información, y los que no se inscribieron me mandan un mail, así yo después les puedo pasar la presentación. Ahora voy a poner Sí. mi mail en el chat. Perfecto. Yo me comprometo a revisarlo ahora cuando terminamos la charla y les mando la explicación. Justamente esa es una de las cuestiones, de que cuando hablan de la básica, de la C, por ejemplo, como vieron, no les cubre demasiado. Entonces, a la hora de que le suceda algo a la carga, no es que van a tener que pelear con una aseguradora, sino que básicamente van a tener que discutir con el vendedor a ver si estaba cubierto o no. A resolverlo comercialmente. Por eso es importante también saber qué tipo de cobertura es y, por lo general, en la práctica, la B y la C estarían diseñadas para cuando están hablando de o cierto tipo de mercadería muy particular, o cuando estás hablando de mercadería usada, que por ejemplo puede tener daños preexistentes. Entonces, como ven acá, todo este listado de cosas son situaciones donde hay constancia de que sucedieron. En cambio, en el todo riesgo, mandé la carga, llegó rota, puedo tener la sospecha que fue durante la carga, durante la descarga, cuando estaba en el camión, adentro del contenedor, pero lo único que sé es que salió sana y que llegó rota. Y eso está cubierto. Ahora, en estas, si hubo un incendio, hay registro de que hubo un incendio, si lo sacrificaron en avería gruesa, hay registro. Entonces, se puede saber qué es lo que sucedió. Entonces, se usa para lo que es mercadería usada, porque ya puede tener algún tipo de daño y no estar en perfectas condiciones, o a veces para mercadería que está expuesta a la intemperie, entonces está demasiado expuesta a que le sucedan daños como oxidación, herrumbre y todo eso.
Acá hay otra pregunta Sí. que a Cristal, que no sabemos su nombre, dice a Cristal. ¿Estas pólizas tienen franquicias? ¿Cuáles son los porcentajes aproximados? Pregunta. Eso varía de aseguradora en aseguradora. Cada aseguradora varía de aseguradora a aseguradora y de cotización a cotización. Por ejemplo, quieren asegurar vajilla y por ahí les dicen, es todo riesgo, pero ponemos un 10% deducible por daños parciales, porque es muy sensible. Lo mismo puede suceder con mármol o cerámicos, espejos, vidrio, por decirte, con los daños parciales para ese lado. Y por ahí ustedes quieren asegurar sillones y no tiene deducible por daños parciales porque la misma aseguradora piensa que no es tan sensible. O por ahí una aseguradora le puso ese deducible a lo que era vajilla y la aseguradora de al lado ofrece lo mismo sin deducible o franquicia. Más adelante, cuando vemos la parte de los valores, vamos a ver bien franquicia y deducible, la diferencia entre uno y otro y cómo aplican. Los números varían mucho, entonces no hay una ciencia cierta para decirles X es el porcentaje, ni tampoco lo define la superintendencia. Cada aseguradora lo define en base a su suscripción, a su análisis de riesgo. Perfecto, sigamos entonces, no hay preguntas por ahora. Y en todas las coberturas, sí. Y en todas las coberturas se puede adicionar, porque no viene por default, como lo hablábamos antes, guerra, huelga y conmoción civil, corte de cadena de frío, esto es importante, porque los perecederos o cualquier carga que necesite control de temperatura, medicamentos, o la que sea, el corte de cadena de frío es una cobertura adicional por ese tipo de carga. Y, por supuesto, es mucho más caro la cobertura. Y, a su vez, las condiciones también varían bastante y suelen ser diferentes de lo que uno tiene en mente, que también es bueno revisarlo. Por ejemplo, el corte de cadena de frío, la cláusula más común, lo que dice es que está cubierto siempre que se descomponga el equipo de refrigeración por más de 12 horas o 24 horas, dependiendo por lo general el texto que utilice la aseguradora, pero es un texto bastante estandarizado y de repente no está cubierto si la persona que seteó el contenedor o seteó la cámara de frío en el depósito se equivocó y puso más 15 en lugar de menos 15, menos 5 en lugar de menos 15. Si se equivocó en eso, no estaría cubierto. Y eso es algo que puede suceder y sepan que no está cubierto por más que diga que está corte de cadena de frío. Es importante leerla esa parte, si tienen ese tipo de carga. Después, una cosa muy particular de Argentina, que creo que es el único país que lo tiene estandarizado, es la cláusula de no repetición contra el transportista terrestre. Esto es un problema cuando contratan pólizas de afuera, del exterior. Supongamos que dicen de afuera que les cubren todo riesgo puerta a puerta. Después, esto más que nada lo va a conocer Rodrigo, por ahí el importador-exportador no llega a estar tan involucrado en el conflicto ese, pero cuando se va a contratar al camionero en Argentina, en el 90% de los casos le va a pedir una cláusula de no repetición contra el transportador terrestre. Incluso las aseguradoras de responsabilidad del camionero le exigen al camionero que pida esa cláusula de no repetición, en algunos casos. Y básicamente lo que sería es que si la carga se daña cuando está en poder del camionero, no es responsable por lo que le suceda. Que es peligroso, por lo general, las cláusulas de no repetición que se utilizan a diario dicen que no se repite en caso fortuito fuerza mayor, que básicamente sería cuando no es responsabilidad del transportista, porque si es caso fortuito fuerza mayor no es responsabilidad de ellos, entonces básicamente no tiene sentido, pero se cumple con ese requisito. Pero lo que sería la amplia, donde dice que realmente no son responsables por nada que le suceda a la carga, es un poco peligroso porque en cierta medida se depende de la buena fe y del cuidado que quiera tener el transportista, porque si le sucede algo no tiene el riesgo de ser responsable. Y por lo general uno toma más recaudos cuando sabe que si pasa algo está en juego su responsabilidad. Pero esto es un problema a nivel internacional porque solo en Argentina existe, y si a una aseguradora de Estados Unidos, de Londres, de cualquier otro país, se le pide
necesitamos una cláusula para no repetir contra el transportista terrestre, la aseguradora dice, no puedo hacer eso. Porque ¿cómo funciona la estructura? Un poco yendo también atrás de las cortinas, como vimos con la parte del reasegurador. Las aseguradoras aseguran un embarque. Si le pasa algo, va a indemnizar, supongamos en el caso positivo, ¿no? Va a indemnizar y después va a tratar de recuperar lo que pagó o parte de lo que pagó. Algunos piensan que es un negocio redondo porque va a recuperarlo. La realidad es que de los reclamos que suceden, puede lograr recuperar en el 5% de los casos. Es realmente muy poco los casos, a su vez involucra a abogados, que no quiero herir susceptibilidades si hay abogados presentes, pero suelen no ser demasiado económicas las operaciones, entonces termina siendo también un costo bastante grande y por ahí terminan recuperando. A su vez hay límite de responsabilidad, por ejemplo, la naviera va a tener un límite de responsabilidad de $500 por BL, en el aéreo es 20 y pico de dólares por kilo. Entonces, si están llevando celulares, por ahí, por el peso, la aerolínea dice, sí, los perdí, no llegaron a destino. Acá acepto mi responsabilidad, acá tienen los $500 y por ahí el embarque valía $100.000. Entonces la aseguradora recuperó. Sí, perdón. Se fue, perdón. No, quería hablar, pero se tuvo que ir porque está con una operación media Sí, complicada. no hay problema. Así que seguí contándonos. Bueno, entonces la parte de recupero no es tan simple, no es que siempre la aseguradora gana o recupera lo que pagó. Y si a su vez le agregan que tampoco lo dejan repetir contra el transportista terrestre, cuando es responsable, no lo acepta nadie. Y acá hay algunas exclusiones. Merma natural, esto es si por el propio, esto más que nada se da con carga o con granos o con carga que sea líquida, que naturalmente por el transporte se pierde una parte de la carga, o cuando se trasvasa o ese tipo de cosas. Entonces, eso no está cubierto. La pérdida natural de ese tipo de operación. Es normal que haya una merma natural del 2%, por ejemplo, entre que se carga el buque, se descarga, bueno, eso no va a estar cubierto. Si fuese 5%, ese 3% sí. Lucro cesante, esto es importante también, porque a veces puede ser un dolor de cabeza. El ejemplo clásico es, tienen que importar productos de adornos de Navidad de China. Y por alguna cuestión, eso estaba programado para que llegue en noviembre y la carga la terminaron recibiendo en enero. Y ya no, la carga no les sirve, perdieron todo tipo de posibilidad de comercializarla, al menos durante un año. Eso no va a estar cubierto, porque si la carga llegó en enero, pero llegó bien, sana, para el seguro llegó sana y lo que el seguro cubriera si salía bien y llegaba bien. Entonces no hay reclamo en ese caso posible. Reclamarán al vendedor o al que sea por la demora, pero la demora no está cubierta nunca en el seguro de transporte. Salvo que se contrate aparte, que pocas aseguradoras lo van a querer dar, pero alguna puede que lo quiera dar y se contrata aparte y se paga. Vicio propio, una carga que es perecedera, por ejemplo, algún tipo de fruta, que por naturaleza va a madurar o va a emitir ciertos gases a lo largo del transporte, y si eso termina siendo una pérdida de calidad, por así decirlo, si no le sucedió nada externo, no va a estar cubierto, porque es propio de la naturaleza de la carga. Deficiencia de embalaje. Acá también es bueno separar lo que es envase y embalaje. El envase va a estar cubierto, que el envase sería, por ejemplo, van a importar impresoras y viene la caja de Hewlett Packard. Bueno, eso es parte del producto porque después no pueden vender la impresora en una bolsa. Entonces, eso estaría cubierto. El embalaje es la protección que ponen sobre eso para que no le pase algo a la carga. Por ejemplo, el pallet con el film, el cajón de madera, esos serían embalajes. Si de repente se manda, supongamos, placas de mármol en un contenedor sin ningún tipo de protección,
es una obviedad que cuando llegue a destino van a llegar todas rotas. Y eso sería una deficiencia en el embalaje, no se hizo el embalaje adecuado. Y acá hay una cuestión que es, hay empresas que analizan esta situación de cuál es el embalaje recomendable para cada tipo de carga. No es la aseguradora. La aseguradora nunca les va a dar una afirmación sobre el embalaje previo a que se realice el embarque, porque tampoco es la que va a definirlo si hay un reclamo. Lo va a hacer un perito, un surveyor, especializado en el tema, que va a analizar lo que sucedió. Entonces, a veces ha pasado, no es poco frecuente que nos consulten del lado de la aseguradora, nos manden una foto y nos dicen, lo vamos a mandar así, ¿está bien? Y la verdad que tampoco podemos decirlo, porque por una cuestión natural de que no conocemos todos los tipos de productos que hay en el mercado, de todo, pues imagínense que lo que aseguramos va desde muebles hasta semen bovino para hacer ganado, o sea, es un abanico enorme de cosas que se aseguran, y cada una tiene sus particularidades a la hora del embalaje, entonces hay empresas que se especializan en eso. Lo que no va a estar cubierto es si hay una falencia en eso, si hay una deficiencia. Faltante de origen, esto no por culpa de algún país en particular, pero supongamos que importan de China 100 cámaras y eso pesaba 50 kilos y salió de una manera. Cuando llegó a destino sigue pesando 50 kilos, el embalaje está perfecto, nada se adulteró, está todo perfecto. Y cuando abren todo, en lugar de 100 cámaras, tienen 85, eso fue un faltante de origen por lo general. Obviamente todas estas cosas se definen con la participación de un inspector especializado, un surveyor, un ajustador, que son independientes y que van a definir qué es lo que sucedió. Pero bueno, ese sería el caso del faltante de origen. Nunca desde origen lo mandaron. Entonces no está cubierto porque no es que le pasó algo durante la carga. Riesgos comerciales, ustedes exportan y el importador no les paga, o ustedes normalmente importan y como no le pagaron la última factura, el exportador no les manda la última importación. Ese tipo de cosas no están cubiertas. Todo lo que sea radioactivo nuclear está excluido de las pólizas. Contaminación, si de repente la carga de ustedes cae en algún lugar y genera una contaminación, eso no está cubierto. Y terrorismo, a diferencia de lo que es guerra o huelga, el terrorismo tampoco está cubierto. Y esto por ahí lo vieron en algún momento de que es importante cuando pasa algún evento, cómo se termina clasificando, si se clasifica como un acto de terrorismo, si se clasifica como un acto de guerra, si se como vandalismo o lo que sea, porque muchas veces eso juega a nivel de la póliza de seguros si va a estar cubierto o no. Después, los tipos de póliza que se van a encontrar en el mercado son con declaración individual, es decir, tengo que traer una carga de China o tengo que exportar una carga a España y aseguro este embarque puerta a puerta por si le sucede algo, o con declaraciones mensuales si es que tienen movimientos frecuentes, en los que ustedes ya se definen en las individuales, se pueden llegar a definir las condiciones y la cotización y todo por un embarque puntual, o no, pero se maneja más caso a caso. Y las declaraciones mensuales, se arma toda una estructura con cuáles van a ser las condiciones, y ustedes a un mes vencido le van a mandar una declaración a la aseguradora diciendo, en el mes de abril moví todas estas cargas. Y la aseguradora es lo que le va a cobrar. Hay diferentes tipos de forma de cobrar esas pólizas. A su vez, la aseguradora siempre tiene la potestad de poder auditar la documentación y los registros del asegurado para ver si le declaró todo, porque si tiene un embarque aéreo o terrestre el 1 de abril, por ahí cuando tienen que declararlo el 5 de mayo, algún vivo puede decir, ya llegó bien, no lo declaro y no pago seguro. Entonces la aseguradora tiene la potestad de poder auditar todo eso. Y eso con lo que son las coberturas. Por ahí acá puede haber más dudas. No sé si alguno tiene alguna duda. Hay una duda que dice, los riesgos comerciales, tengo un ruido de calle impresionante. Los riesgos comerciales estarían cubiertos por el seguro a la exportación, no el seguro sobre el transporte internacional, ¿correcto?
la verdad, en ese tipo de seguro, yo te puedo decir que en el seguro de transporte, no. Ahora, en el otro tipo de seguros, no estoy involucrado. Entonces, ahí sí, y tengo pocas herramientas para decirte en ese de comprometerme a decírtelo si está cubierto o no, porque así como hay alguien, como yo me especializo en esto, hay otro que se especializa en ese tipo de seguros, Sí. y no te quiero decir está cubierto y que mañana tengas un problema y que no estés cubierto. Yo lo que te puedo decir es que acá seguro que no está cubierto en ninguna aseguradora. Sí, son las aseguradoras que tienen seguros de crédito a la exportación Exacto. en general, que lo que evalúan es a tu cliente y la factura pro forma. Y a partir de ahí ven si te lo aseguran o no. Pero eso tal vez para otro encuentro podemos hablar más en profundidad. Incluso hay riesgos comerciales, no siempre es que no te pague, sino como les decía, me han pasado casos de que le tenían por algún conflicto comercial entre las partes, el exportador había recibido el pago y no le mandaba la carga, o eh, había cuestiones que por ahí exceden incluso a veces el clausulado de lo que puede hacer un seguro de crédito. Entonces, eso es mejor verlo con ellos, y que también siempre es importante saber, no quedarse con la imagen de está asegurado, ya sea por un seguro de crédito o seguro de carga, porque no es un commodity el seguro, no es igual en todas las aseguradoras, dentro de las aseguradoras hay diferentes condiciones, entonces no lo tomen como está asegurado, listo, estoy tranquilo, porque después a la hora de un reclamo aparecen las sorpresas. Por eso es importante también estar asesorados a la hora de contratar un seguro. Eh, yo soy pro tecnología, todo lo que hoy la tecnología nos permite hacer un montón de cosas como esto, pero todo tiene que ser en su marco también. Entonces, en un seguro, contratar un seguro por internet con 2 clics puede ser peligroso. Entonces, siempre es bueno estar tranquilo y que esté todo claro antes de que pasen las cosas. Si les parece, vamos a lo que son los valores en las pólizas de transporte. Sí. Vamos a partir de qué es la suma asegurada, qué pueden asegurar. Se puede asegurar el valor de factura, ese es el obligatorio. Y después, si quieren, pueden adicionar todos los gastos que sean necesarios para que la carga llegue a destino. Entonces, ahí ya te incluyen como adicionales, si lo quieren hacer, gastos de flete, derechos aduaneros, otros gastos necesarios justificables, porque a la hora de un reclamo se les va a pedir factura de esos gastos o comprobantes de esos gastos que se hicieron. Entonces, de repente, de nuevo, sin apuntar a nadie, en un país como Argentina, que por ahí, para destrabar algunas cosas, hay un costo y no hay un documento que justifique ese gasto no va a poder ser asegurado, porque a la hora de un reclamo no tienen forma de demostrar cómo lo gastaron y que realmente lo gastaron. Y además, esos serían todos justificados, pero usualmente se puede asegurar un 10% adicional de todo lo anterior, incluido el valor de factura, sin ningún tipo de justificación, de respaldo a la hora de un reclamo. Algunos lo llaman ganancia esperada, o diferentes términos, y usualmente es un 10%, que ahí sí, ese no necesitan demostrarlo, y por lo general es también para estos pequeños gastos, o a veces no tan pequeños, que pueden haber en la operación. A la hora de que haya un reclamo, solo se van a pagar los que efectivamente hayan pagado, solo se van a indemnizar los que efectivamente hayan pagado. Es decir, si la carga se prende fuego en el depósito en el país de origen y ustedes todavía no pagaron al camionero que va a llevar la carga del puerto en destino hasta el depósito en destino, como ese camionero ni lo contrataron ni lo pagaron, por más que lo hayan puesto en la suma asegurada, no se va a pagar, porque ustedes nunca pueden recibir más de lo que perdieron. Nunca puede haber una ganancia en los seguros. El tope es recibir lo que perdieron. Y ahí en la ley de seguros argentina dice cómo se define cuando no hay un valor de compra-venta y se considera el valor de costo de reposición en destino. Supongamos que una misma empresa quiere transportar una carga, no hay de una sucursal a otra, o de un país a otro, y no tiene una venta por esa operación, se toma cuál sería el valor en destino de reposición. También se van a encontrar con estos términos en las pólizas, que es límite máximo de responsabilidad por viaje,
límite máximo por vehículo o contenedor. Esos son límites. El límite de responsabilidad por viaje significa que la carga viaje toda junta. Para que no aplique supongamos que tienen que hacer una exportación de $300.000 y tienen un límite por viaje de 150.000, tienen que dividirlo en 2, y esos 2 no pueden estar juntos nunca, para ustedes estar cubiertos en los 300.000. Tiene que haber una diferencia horaria, lo pueden chequear con la aseguradora, pero supongamos 2 horas en los transportes terrestres, y ya se puede considerar viajes separados, pero eso es bueno chequearlo con cada aseguradora. En el marítimo no pueden viajar en el mismo buque, por más que sean 2 BLs diferentes, no pueden viajar en el mismo buque, y tampoco deberían estar almacenadas al mismo tiempo en el mismo depósito. Y límite máximo por vehículo es lo mismo del viaje, pero aplicado a vehículo. Por ahí por viaje pueden tener los 300.000, y entonces ahí ya, si están en un depósito, están cubiertos, pero ya si tienen un límite máximo por vehículo o contenedor, a la hora del transporte terrestre, ahí sí lo van a tener que separar para que vayan separados. Y después el movimiento anual estimado, esto es para cuando se analizan las pólizas flotantes anuales, le van a hacer proyectar cuánto estiman que van a asegurar en el próximo año. Y acá es donde por ahí, en un país como Argentina, con todos los vaivenes que tiene, que ustedes lo saben más que yo, a veces el movimiento anual estimado ustedes van a pagar por lo que digan. Entonces, si dicen 3 millones y al final fueron 1 millón, van a estar pagando seguro de más. En muchos casos conviene asegurar por embarque cuando no se tiene esa certeza. Ahora, si son una empresa que normalmente en los últimos 20 años movieron entre 4 y 5 millones, bueno, ya saben que más o menos va a estar ahí, que con cambios que haya, o por ahí el tipo de commodity que ustedes exportan, o por ahí son exportaciones y no importaciones, que por ahí las importaciones suelen estar más frenadas. Bueno, todas esas cuestiones, es importante que sepan, el movimiento anual estimado es una proyección que ustedes hacen del próximo año. Y acá nos metemos con lo que es franquicia deducible. La diferencia entre el deducible y franquicia, y a la vez, si dice las dos cosas, si dice franquicia deducible, es un deducible. O sea, siempre que diga deducible, es deducible. Y ténganlo ustedes como asegurados que deducible es peor siempre. Así que siempre que diga la palabra deducible, va por ese lado. La diferencia entre deducible y franquicia es que en la franquicia, si el importe del siniestro es inferior a la cantidad estipulada como franquicia, ahora vamos a hacer un ejemplo práctico, pues así es mucho más difícil en el texto, correrá por completo a cargo del asegurado, pero si es superior, la aseguradora indemnizará el 100% del siniestro, si superó la franquicia. Es un límite a superar la franquicia. En cambio, en el deducible, la aseguradora solo indemniza por el excedente sobre el deducible. Que acá lo vamos a ver con un ejemplo práctico. La suma asegurada en los dos casos es $100.000. Y en los dos casos, la franquicia deducible puede estar dada por un porcentaje. En ese caso es importante saber si el porcentaje es del reclamo o de la suma asegurada. Bueno, no es lo mismo el 10% de 100.000 que el 10% de 50.000 que sea el reclamo. Entonces, es importante siempre que esté aclarado porcentaje sobre qué. O puede estar dado por un monto fijo. Puede decir, la franquicia deducible son $10.000 y no decir ningún porcentaje. En este caso, tomamos los $10.000, que sería el 10% para hacerlo más simple, y en los dos escenarios son los mismos números. En el primero, la suma asegurada eran $100.000. El deducible o franquicia eran $10.000 y el siniestro $8.000. En la franquicia, el asegurado no va a cobrar nada porque los $8.000 no superaron los $10.000. Y en el deducible no va a cobrar nada porque si haces 8.000 menos 10.000 del deducible, te quedas en cero. Es mejor pensarlo de esa manera, que uno es un límite a superar y el otro lo deducís del siniestro. En cambio, en el segundo caso, si la suma asegurada son 100.000, el deducible franquicia 10.000 y el siniestro son 50.000, en el caso de la franquicia va a recibir los 50.000 porque superó el límite de los 10.000, entonces recibe la totalidad. Y en el caso del deducible, va a recibir solo 40.000 porque de los 50.000 del reclamo se quitan los 10.000 del deducible. No sé
Si quedó claro, esto suele dar bastante confusión, y por ahí era incluso lo que preguntaban antes, pero con los temas anteriores, con lo de la factura, de la suma asegurada, no sé si tienen alguna duda. La presentación, de todas maneras, se la vamos a mandar por email. También, si luego les surgen dudas, no lo dije antes, pero está mi contacto en la presentación, así que pueden contactarme sin ningún tipo de problema. Me contactan y lo vemos y analizamos. No, estoy totalmente disponible, incluso si tienen algún tema de ustedes puntual que tienen alguna duda, me pueden consultar también después. Acá dicen, me quedó claro. Ariel, si hay alguna consulta o pregunta, avisan. Vale, vamos avanzando. Quiero lograr. El procedimiento de reclamos. ¿Qué va a pasar cuando tengan un siniestro? Hay 3 cosas que son clave y que yo en la práctica lo uso hasta cuando recibo algo que compro por internet. Sobre todo, yo viviendo en Estados Unidos usa mucho eso, y mucho de courier y ese tipo de cosas que compras. Y ahora con la pandemia acá también. Dejar, cuando reciben y les hacen firmar, bueno, ahora con la pandemia no se firma, pero si no, si tuviesen que firmar, y esto aplica a las cargas, por supuesto, es dejar siempre a revisar o a verificar, porque ustedes no están viendo qué es lo que están recibiendo, en qué estado está. Entonces, si ya ven que está dañado, dejan constancia que lo reciben dañado. Pero si no, si incluso parece que está sano, lo que está dentro del pallet o el contenedor o lo que sea, de la caja, pongan a verificar o a revisar. Porque si firman y no ponen ningún tipo de aclaración, se considera que recibieron conforme. Y en ese caso, cuando haya un reclamo, si van a la aseguradora le va a decir, bueno, y esto pasó después de que lo recibiste, por ahí vos recibiste la carga, estaba perfecto, la recibiste conforme, y estabas moviéndola y se te rompió en tu depósito. Entonces, en cambio, si pones a revisar, a verificar, dejás abierta la posibilidad de poder reclamar a quien te lo entregó. Que también, así como antes le pegué un poquito al transportista terrestre, acá vale decir que ellos son los más expuestos por ser la última parte del transporte. Por ahí a la carga le pasó algo durante el transporte marítimo, pero se fueron retirando conforme en todas las etapas, la carga se fue retirando conforme, el camionero firmó cuando la recibió, y cuando se las deja a ustedes es donde se nota que hay un daño. Entonces también muchas veces son responsabilizados por daños que no son responsabilidad de ellos. Pero bueno, lo importante acá es que siempre firmen a verificar o a revisar. Eso incluso no tienen ni que aclararlo al que les está entregando la carga. Ustedes pónganlo así, parte de la firma, escriben a revisar, verificar. Cualquiera de los dos términos, no es necesario poner los dos. Y eso realmente le va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza. Después, a la hora de denunciar el reclamo, es importante hacerlo cuanto antes. En Argentina, por ley, son 3 días corridos, desde que se toma conocimiento del reclamo, del siniestro, o desde que se recibe la mercadería. Entonces, si a ustedes les avisan, cuando estaban descargando en el puerto, se golpeó la carga, o les llega un aviso de que hay una mala condición, ustedes en ese momento tienen 3 días corridos para notificar a la aseguradora. Y si no pasó nada de eso y recibieron la carga hoy, desde hoy tienen 3 días corridos para notificarla. Acá existen excepciones, pero ya cae el tema de la prueba en la cabeza de ustedes. De repente, es una sola persona la que recibe la carga, se la entregaron y no estaba para revisarla porque quedó varada en otro país por el coronavirus. Bueno, claramente puede demostrar de que no fue una negligencia ni que fue mala fe, sino que está imposibilitado de revisar la carga y por eso da el aviso tarde. Pero sepan que esto es muy importante denunciarlo cuanto antes, porque hay casos donde no se puede justificar. De repente, era mi cumpleaños, entonces lo dejé para revisar el lunes y el viernes me quería ir rápido. Bueno, pasaron los 3 días, perdiste, no tenés forma de justificarlo. Y
Ahí vi que Laura se reía, por más gracioso que sea, realmente en la práctica pasa. No, yo tenía programado un viaje y entonces no lo podía demorar y me tenía que ir. Bueno, resolverlo de alguna manera, tomar los recaudos. Fíjate si hay otra persona que lo puede revisar. Y una cosa importante también en este punto y en el anterior es si hay una carga dañada, yo los defiendo y les pego a los transportistas. Si hay una carga dañada, es probable que se la entreguen a las 6 de la tarde, no a las 12 del mediodía para que la revisen tranquilos, a la luz del sol y que noten el daño. Entonces, es importante que revisen las cosas, que pongan a verificar, porque si hay algo que se nota que está dañado, por lo general van a tratar de pasarlos. Y después, una vez que ya está el reclamo y que ya saben que pasó el siniestro, lo que van a tener que hacer es presentar lo que se llaman cartas de protesto, que es responsabilizar a la empresa que consideran que fue responsable del daño. Es decir, si la carga llegó dañada, le presentan la carta de protesto al transportista que se las entregó a ustedes. Si llegó al aeropuerto menos carga de la que había salido de origen, la carta de protesto va a ser a la aerolínea. Y en esto, cada actividad tiene su regulación y van desde pocos días, como los 3 días que vimos antes, hasta una semana, o diferentes cuestiones, que incluso a veces están en los documentos, y no en las leyes, porque no están reguladas, pero es importante hacerlo cuanto antes, porque estas cartas de protesto ustedes las tienen que presentar. Lo ideal es que la persona que los recibe le firme una copia de que lo recibió. Esto sirve porque la aseguradora después con esto es donde trata de hacer la acción de recupero, de recuperar de esa persona que fue la responsable del daño. Y es una responsabilidad de ustedes como asegurados dejarle abierta esa posibilidad a la aseguradora. Entonces, si ustedes no cumplen con este punto, la aseguradora puede perjudicarlos en el reclamo. Ya sea diciendo que les reconocen menos, no queriendo indemnizarlos o poniendo algún tipo de reparo. Por eso es importante hacerlo. En Argentina, lo que pueden hacer, si son importaciones, en algunos países funciona similar, en otros no, mandar una carta a documentos, porque por lo general nadie va a querer firmar como recibido algo que los está responsabilizando de un daño. Entonces, en ese caso, si se niegan a recibirlo, pueden mandar una carta a documento en donde queda constancia de que ustedes cumplieron y lo mandaron. Que no significa que la otra parte se tenga que hacer responsable, ni siquiera tiene que responder. La otra parte no tiene ni que responder. Lo que ustedes tienen que cumplir es que ustedes notificaron a esa persona, y punto. Tengo algo para agregar, y alguien antes también había dicho algo. Dice, Alejandra Baldassare, dice, agrego en primera instancia tener en cuenta el Incoterm para saber si el daño es a cargo de mi seguro o del proveedor vendedor. Y después preguntan qué valor tienen las notificaciones por email. Les dejo las dos. Lo de la notificación por email, como todo, lo mejor es que lo vean con la aseguradora que tiene el seguro de ustedes. Por lo general, también depende de qué tipo de reclamo estamos hablando. No es lo mismo un reclamo de $2 millones que un reclamo de $3.000. Entonces, por ahí, para el reclamo de $3.000 le digan sí, con un email alcanza, porque ya saben que ni siquiera van a hacer acciones de recupero contra esa empresa. Por ahí en el de 2 millones le digan quédate en la puerta de la casa hasta que te firme. Siendo a una cuestión graciosa como ejemplo, no como extremo. Pero va a depender y lo tienen que ver con la aseguradora, pues siempre la aseguradora es la que le va a decir qué pueden hacer y qué no. Y ustedes, si la aseguradora lo autoriza, están cubiertos. Que es a diferencia de moverse ustedes por su cuenta. Ahora vuelvo a lo del Incoterm. Pero, por ejemplo, del tema de las autorizaciones. Ustedes reciben un embarque de 10 pallets, de los cuales son un pallet está con carga dañada, que llegó en mal estado del pallet y están dañadas las cajas adentro y el producto. Y ustedes tienen la presión comercial de tener que mover por compromisos comerciales la carga y
entregarla a sus clientes o moverla a puntos de venta. Para mover los otros 9, incluso, consulten a la aseguradora, que la aseguradora les diga, sí, pueden mover los 9, quédense con el pallet que está dañado, que cuando vaya el inspector va a revisar solo ese pallet. Porque me ha pasado casos donde incluso el pallet dañado lo mandaron también a los puntos de venta. Y te dice, me pasó hace poco con celulares, te dicen, no, había $12.000 en celulares que no funcionaban y los tiramos. Y la aseguradora, por más buena fe que tenga, si no puede revisar la carga, no puede ver dónde están los dañados, no puede ver nada, la verdad que quedan, a veces puede haber un gesto comercial, pero si no queda en la buena fe de decir, creo lo que me está diciendo y no sos un estafador, sin apuntar a nadie, ¿no? Pero la aseguradora también tiene que cumplir porque cada reclamo que paga la aseguradora es la plata de los mismos asegurados que están pagando las primas. Entonces tampoco puede pagar cualquier cosa porque deja sin cobertura al resto. Tiene que tener un equilibrio y pagar por lo que corresponde porque todos los cálculos actuariales y toda la cuestión está todo basado en las estadísticas reales. Y volviendo al Incoterm, el Incoterm dice la obligatoriedad o no de un seguro y quién lo paga hasta cierta parte, pero es independiente de lo que emita la aseguradora. Por ejemplo, ustedes pueden comprar o vender con CIF que de todas maneras pueden contratar un seguro todo riesgo puerta a puerta. Es decir, no que termine en el puerto de destino, sino que cubra hasta la entrega en el depósito de destino, cubriendo el transporte terrestre. Por lo general, mi recomendación es siempre, hay casos como por ejemplo Venezuela, donde nadie va a asegurar nada que se meta después del puerto o aeropuerto, pero mi recomendación es siempre que aseguren puerta a puerta. Y por lo general, si pueden tener ustedes control del seguro, mejor. Porque no saben qué es lo que les están, o que les manden copia del seguro, pero también al ser el seguro que le van a mandar va a ser un seguro contratado en origen. Y entonces tampoco va a ser fácil de chequear qué realmente está cubierto, cómo es la aseguradora. Entonces, cuando ustedes aseguran ustedes puerta a puerta, van a estar cubiertos cualquier cosa que le pase desde la puerta del vendedor hasta la puerta del comprador. Y esto también es importante porque si ustedes contratan un seguro, supongamos, funciona para Impo o para Expo, pero supongamos que importan, y ya viene hasta el puerto de Buenos Aires con el seguro del vendedor, y ustedes contratan un seguro de puerto hasta la entrega en su depósito. Si le pasa algo a la carga, ya no alcanza con decir salió bien y llegó mal. Empieza la discusión de dónde le pasó. ¿Le pasó en el transporte terrestre o le pasó en el transporte marítimo? El golpe que tiene, ¿pasó dentro del contenedor cuando estaba en el buque o cuando estaba siendo transportada por el camión? Y ahí ya va a ser importante porque si pasó en el camión va a ser una aseguradora y si pasó en el buque va a ser otra. Y ahí ya empieza a haber un gris donde puede haber dolores de cabeza diciendo uno que pasó en el transporte terrestre y otro en el buque, y ustedes tratando de resolverlo, o pasó cuando lo estaban cargando o moviendo del puerto al camión para que se cargue en el camión. ¿Y cuál lo cubría? ¿El que cubría hasta el puerto cubría el movimiento desde el depósito del puerto hasta la carga en el camión? ¿O el que cargaba en el camión cubría el movimiento desde el depósito del puerto? ¿O cubría solo desde que estaba en el piso al lado del camión y se cargaba el camión? Entonces están esas zonas grises donde se les pueden generar algunos dolores de cabeza. Mi recomendación es que ustedes siempre tengan control sobre el seguro y que sea puerta a puerta para evitar esas zonas grises. Tengo unas preguntas. Por un lado, Sí. ¿qué valor tienen ¿cuál es el tiempo de protesto en cada medio de transporte? Y otra persona que pregunta, ¿qué pasa si una importación con mercadería en buena o mala condición se realiza la declaración aduanera y al verificar se observa que hay un demérito, faltante o deteriori de la mercadería? A la aseguradora avísenle cuando le dan la mala condición. Es mejor que ustedes siempre que haya una sospecha de que hay un siniestro, den aviso. Entonces, ustedes dan aviso, la aseguradora por lo general
mala condición, como ustedes saben, por ahí en la práctica supongo que muchos de ustedes saben, hay muchas malas condiciones, y a veces no significa de que la carga esté dañada o que haya faltante, sino que, o a veces hay diferencia de precinto en el contenedor, y por ahí es que el que tomó nota era un 8 y puso un 0, y entonces hay una diferencia en el precinto. La aseguradora, dependiendo del caso, como los inspectores o surveyors son independientes, no son parte de la aseguradora, sino que son independientes justamente para que no defiendan a la aseguradora, sino que traten de ver qué es lo que sucedió realmente. Sirven como prueba en un juicio para certificar qué es lo que sucedió y su experiencia, su opinión profesional. Entonces, pero lo paga la aseguradora siempre, cuando manda un inspector a revisar. Entonces, a veces, la verdad que en muchos casos le dicen, no importa la mala condición, retírala y revisalo en tu depósito a ver en qué estado está. Si hay daños o faltantes, avísanos y mandamos un inspector, por ejemplo. Eso pasa muchísimo. Pero sí ustedes le tienen que dar aviso cuando tienen la mala condición. Porque si ustedes después reciben y después cuando revisan le dicen a la aseguradora queda en la buena fe o mala fe de decirles, pero vos sabías hace una semana y recién ahora me lo dijiste, pasaron los 3 días, no te lo pago. Mejor no caer en la buena fe o mala fe de la aseguradora. Por supuesto, yo voy a hablar por aseguranza y te voy a decir que siempre va a actuar de buena fe, pero estamos hablando de un mercado donde ustedes pueden tener seguro de aseguranza o de cualquier otro, y bueno, mi recomendación a ustedes es que ustedes estén siempre tranquilos de que ustedes tienen el poder sobre las cosas. Entonces, ustedes, ni bien tienen la mala condición, avisan. ¿Y la primera consulta cuál era, perdona? Los tiempos de protesto según Sí. los transportes, y tengo dos preguntas más. La que hizo la pregunta que respondiste recién también dice que está orientada a quien no avisó ante la mala condición y no hizo la revisión previa, sino que se salteó el control e hizo el despacho directamente. Si no se notó la mala condición, no es responsabilidad de ustedes. Entonces ahí la aseguradora no les puede decir nada. Porque la cuestión es que ustedes sepan de la posibilidad de un siniestro. Si ustedes no tienen ningún tipo de notificación de una mala condición, no hay problema, la reciben y tienen ahí 3 días para denunciarlo. Después la de los plazos en las cartas de protesto. Antes que respondas esta, porque hay otra relacionada, dice, ¿está permitido tener asegurada la misma cosa 2 veces en base a esto último que comentabas? Supongo que tenía que ver con esto de los seguros. Ahí comento lo del doble seguro, y en la parte de los protestos depende de las actividades y cómo están reguladas, y los países. Porque, por ejemplo, no es lo mismo la regulación de la ley de transporte terrestre en Argentina que en Chile, que en Uruguay o que en Estados Unidos. Y ahí es netamente local. En algunos países te permiten, vale si vos lo pones en el documento de transporte, que la denuncia la toman 7 días, tenés 7 días para hacer la denuncia, en algunos lugares eso vale, en otros la ley está por encima de eso y la ley da 14. Después las aerolíneas tienen sus plazos y las navieras también. Yo en esto no lo tengo a mano, pero también le paso a Laura, junto con lo otro, los plazos de las cartas de protesto. Bien. Lo de los 2020. Así que esas bien. 2 cosas se las paso a Laura. Y lo del doble seguro es, no tiene que haber un doble seguro. ¿Cómo funciona primero? No se va a pagar 2 veces. Eso es lo principal. Nadie va a recibir un peso más de lo que pierde. A la hora del doble seguro, lo que va a pasar es que puede haber riesgos que estén cubiertos por una y no por otra. Por ejemplo, como vimos antes, una cobertura puede ser C más robo y la otra puede ser todo riesgo. Si supongamos que las dos cubren, que esto pasa en el marítimo, donde están los 2 seguros vigentes. Si lo que le sucedió a la carga estaba cubierto por las 2, lo más probable es que terminen pagando 50% cada una. Ahora, en cambio, si lo que le pasó, una era todo riesgo y la otra era C más robo, le pasó en el marítimo, donde en la parte del transporte donde estarían cubiertas las 2 cosas, pero el riesgo estaba cubierto por una sola, van a cobrar solo de una aseguradora. La otra directamente lo va a rechazar y no va a tener nada que ver. Y lo mismo si pasa fuera de la parte del
si una cubría CIF hasta el puerto y la otra cubría hasta puerta, si le pasa en el transporte terrestre en destino, va a estar cubierto por la aseguradora que cubrió eso, y la otra lo va a rechazar directamente. Ahí el inspector, cuando va a ver el tema del reclamo, todo el siniestro, va a hacer todas las pruebas, es quien va a chequear la existencia de otros seguros, y en caso de haber otros seguros se notifican a las otras aseguradoras y se resuelve cómo se paga. Ok, bueno. ¿Estamos? Sí, recién tenía que enchufar la computadora. No hay problema. ¿Hay más preguntas? A ver, pará. Igual, muy claro, gracias. Vamos a tener que como redondear acá. Ya cierro. Y... Sí, perdón, saqué un montón de temas. Pasa que realmente es difícil sacar temas que pueden ser realmente muy importantes para los importadores exportadores y que no quiero dejarlos desprotegidos, entonces por eso más o menos quería ver un poco todo. Paso rápido lo siguiente, total va a estar en la presentación. Acá mando un procedimiento modelo de reclamos. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuál es la documentación que tienen que entregar? Gerenciamiento de los riesgos, lo repaso rápido. Tema de custodia armada, satelital, precinto con custodia satelital, que es esa cosa que ven entre las barras. La custodia satelital, si dice custodia satelital también, presten atención, siempre es bueno que tengan al lado a alguien que sepa del tema, porque la custodia satelital es una cláusula muy amplia y que por lo general tiene ciertos recaudos de que se active en la puerta, o si esto o lo otro, y por ahí tiene una custodia satelital que no cumple con esos requisitos, pero cuando ustedes contratan le dicen, sí, el camión tiene custodia satelital. También no es un commodity, no son todas las custodias satelitales lo mismo. Saber quién sea el transportista efectivo, porque cuando ustedes contratan a alguien para que haga un transporte, hay unas cadenas de subcontratación. Entonces, ¿quién va a ser el camionero que realmente mueva mi carga? ¿Una empresa de transporte reconocida con su camión, o va a ser un fletero que desconozco cómo se va a mover? Convoy de camiones, a veces conviene que viajen juntos, a veces la diferencia hay entre camiones, si conviene que para el tema del robo que viajen juntos o no. Cantidad por camión, limitarlo a veces por el tipo de carga. Las rutas, cuáles van a ser, en qué estado están, el embalaje que se va a aplicar. Inspecciones preembarque, ver en qué condición va a salir la carga, cómo es el embalaje, cómo lo estivaron en el buque, y todas esas cuestiones. Condiciones de los depósitos, dónde va a estar, si el depósito va a estar adentro o si va a estar a la intemperie, las medidas de seguridad que tiene el depósito. Cláusula de clasificación de buque habla de cómo son los buques y su antigüedad, en qué calidad están. Entonces a veces está cubierto y a veces no. Puede haber un buque que esté en mala condición y no va a estar cubierto por el seguro. En los refrigerados, frutas, ese tipo de cosas, termógrafos, se ponen en la carga. Conviene que usen los de ustedes, no los del contenedor, porque lo del contenedor o lo de la marítima, por ahí después no se lo dan a ustedes y no van a tener acceso a ver qué es lo que pasó. Ustedes ponen unos descartables junto con la carga, y eso va a registrar la variación de temperatura que hubo durante todo el transporte. Y eso le va a dar un reporte, y eso le sirve como prueba a la hora de un reclamo. Inspección preembarque para ver en qué condición salieron estos perecederos. Carta de frío son las instrucciones que le dan al transportista con las condiciones de frío que requiere la carga, más 15, ventilación de tanto, etc. Y acá hay algunos casos prácticos que, bueno, lo pueden leer ustedes después tranquilos. Le metí pila al final para redondear, pero sí, además hay preguntas. Sí. Por un lado te dicen que sí, que es un tema apasionante, tal vez podemos hacer parte 2 y todo lo que hoy no se pudo hablar lo pasamos para otro encuentro. Pero acá alguien dice, tengo justo ese problema, retiré un contenedor canal verde, precinto OK, llegó la carga y detectamos el faltante. Al controlar la mercadería dentro de las cajas, cuando reclamó el proveedor nos avisa que de planta salió con un precinto y en la terminal colocaron el precinto de la línea marítima. Este último fue el informado en el BL y verificado por la terminal aquí. El siniestro seguro ocurrió en origen. Es un gris. ¿Qué se hace en este caso? Perdón que lo leo así. Ahí, no sé si tenía seguro o no. Si tenía seguro, muy probablemente manden un inspector, un surveyor, que es el que va a analizar qué es lo que sucedió y va a hacer todo un reporte. Ustedes pueden pedirle copia a la aseguradora de ese reporte, y ahí va a analizar la diferencia de peso o en qué situación estaba el embalaje de la carga,
porque si lo que falta son 3 equipos de la caja del medio del pallet y está todo perfecto, fue muy probablemente un faltante de origen que el vendedor no lo puso. En cambio, si está el embalaje del pallet roto y la caja de uno de los extremos rota y se nota que manotearon de ahí parte de la carga, va a ser durante el transporte, alguien tuvo acceso a eso y lo tomó. Esto va a ser un trabajo que va a hacer el inspector. También cuando se moja, chequean a ver si es agua salada o agua dulce para ver si fue lluvia o si fue mar. Hay un montón de cuestiones que ellos hacen, que son los que se especializan en eso. No se puede saber a ciencia cierta qué y dónde sucedió, pero hay un montón de indicios que le hacen dar su opinión profesional de que sucedió en tal lado o pudo haber sucedido. Ustedes como clientes, como asegurados, es importante, lo que los va a proteger a ustedes es dejar la posibilidad de que pudo suceder y no la certeza de que no pudo suceder durante el transporte. Si un experto dice que pudo haber sucedido durante el transporte, ustedes ya tienen una carta ahí para ganar. Lo que los perjudicaría sería que el inspector diga esto no sucedió durante el transporte, sino que es un faltante de origen. Y ahí ustedes tienen que pelearse con el proveedor. Bien, te aclara que sí, que estaba asegurada y que había cajas reencintadas, condición FOB. Tengo otra pregunta. A ver, para que se me están escribiendo, se me fue. A ver. Data loggers para control de temperatura también, sí. Y después, ¿de qué manera se notifica a la aseguradora cuando hay un siniestro? Los data loggers serían los termógrafos que vimos por acá arriba. Acá. En refrigerado, los termógrafos serían esos data loggers, que se los ponen ustedes a la carga y que registre la variación de temperatura durante todo el transporte. Le decían no usarlo de la línea marítima porque si pasó algo, la línea marítima no le va a dar los registros, porque no va a demostrarse responsable de los daños, en todo lo posible. Van a tener que meterse en una cuestión judicial y tratar de tener acceso, y es realmente una complicación que vale más la pena tener el costo de los termógrafos descartables que meterse en eso. Y había otra, creo. Sí. ¿En qué momento? Para que la busco. ¿Cómo hacían la denuncia? Cada aseguradora va a tener su procedimiento. Algunos lo pueden directamente hacer por una web donde cargan los datos del reclamo. Pueden mandar un mail, y otras son por mail. Y si le responde en un plazo lógico en el día o al día siguiente, ya están tranquilos, lo mandaron bien, ustedes tienen la constancia de que lo mandaron. Por lo general, en los certificados de seguro dice cómo actuar en caso de reclamo, dónde mandar el email o dónde llamar. Y es importante seguir esas instrucciones. Pero como todo, acá ya se mete en una parte de cierta medida legal, entonces siempre es bueno que quede registro de todo. Si lo denunciaron por teléfono, pregunten dónde pueden mandar un mail y después digan tal lo denunciado telefónicamente, y conversado telefónicamente, les notificamos que tuvimos este reclamo. Entonces, así ustedes siempre tienen alguna prueba de que lo hicieron. Bien. Bueno, acá están pidiendo una segunda parte, así que lo más probable es que coordinemos una segunda data, un segundo encuentro, digo, porque creo que hay mucho interés y bueno, como dicen, es muy apasionante. Así que bueno, Ignacio, muchas gracias. Vamos a mandar la presentación. Acá alguien dice, no me llegó, no sé, estuve en 30 Zoom, nosotros no llegamos todavía a ser 30. Pero bueno, aquellos que no se inscriben, que no se inscribieron en un principio, no les podemos mandar la presentación si no tenemos sus mails, así que tienen dos opciones. Yo escribí mi mail, lo vuelvo a escribir, que me escriban y me digan, mandame la presentación, por un lado, y por el otro lado es que me pasen por acá el mail. Cualquiera de las dos opciones está bien. Y si no lo reciben, me escriben y yo se los reenvío, porque también ha pasado que alguien me haya dicho, no me llegó, bueno, se lo vuelvo a mandar, no hay problema. Así que bueno, Ignacio, muchas gracias por tu exposición. Vamos a mandar la información y te vamos a mandar también alguna cosa. Bueno, antes de cerrar, generalmente, para aclarar, nosotros cerramos 1:15, estamos 1:30 súper pasados, pero no quería dejar de, si está Juan Cruz, y contar rápidamente alguna, alguna normativa. Muchas gracias a todos. ¿Me muteás? Porque justo tengo una llamada. Dale.
Listo. Si Juan Cruz querés cerrar vos con alguna novedad de tema cambiario, divisas o lo que puedas, lo más rápido que puedas. Buen día, gracias Lau. Excelente la presentación de Ignacio. Sí, yo viste que en las últimas charlas siempre vengo pidiendo novedades del Banco Central. Bueno, tuvimos novedades, pero no lo que yo esperaba. La 7001 supongo que ya varios la deben estar sufriendo. Básicamente, para hacer un resumen brutal, la 7001 viene a castigar a todos los que tomaron préstamos, los COVID, los de tasa 24%, y los que operan con todo con liqui. Básicamente es eso. Si vos operas con todo con liqui, en dólar MEP, o tomaste un préstamo a tasa 24% de los préstamos subsidiados, los préstamos COVID que le dicen, no podés adquirir moneda extranjera. Y hoy los bancos te están pidiendo mismo para un pago de importación, una declaración jurada donde decís que no tenés un préstamo COVID pendiente, podés haberlo tenido y ya cancelado, no hay problema, no vas a tomar dentro de los 30 días, en los últimos 30 días no operaste con contado con liqui, ni vas a operar con contado con liqui en los próximos 30 días. Básicamente es eso para hacer resumen por el tiempo. Bien, buenísimo. Si alguno tiene alguna duda... Sí. A todos los que tenían operaciones OK hasta el jueves 30, seguramente se les cayeron. No se espanten, el lunes me llamaron espantados porque les tiraron para atrás todas las operaciones. Es por un tema de declaraciones juradas. Los viejos formularios no tenían todas las declaraciones juradas que pide esta normativa, entonces los bancos bajaron las operaciones y la mayoría les hicieron presentar todo de vuelta para poder pasarlas, pero no más que por esa razón. Bien, bueno, si querés pasar tu mail por el chat, así cualquier duda o cualquier inconveniente que tengan puedan hablar con Juan Cruz. Vale. Para que Juan Cruz les resuelva este tema. Así que, bueno, sin más, Ignacio tuvo una llamada, así que no se va a poder despedir, pero le agradecemos un montón a Ignacio por la charla y seguramente lo estemos convocando nuevamente. Gracias a todos por la atención, se quedaron todos hasta el final, así que nos vemos el próximo miércoles a las 11. Estamos evaluando qué tema vamos a tocar, y ya les llegará el mail. Generalmente los mails los mandamos los lunes, tanto para avisarles qué tema vamos a tocar, como para pasarles las presentaciones del día de hoy. Si puedo, lo hago antes. Gracias, Anabel, por el aplauso. Bueno, muchas gracias. Chao, hasta luego.